Muy buenos días. Voy a partir lo que es las instrucciones del lenguaje. Como primer punto, la guía hoy solo nos viene de trabajar en el libro, ¿verdad? En el libro. Y he dejado 4 páginas para que trabajemos. La mayoría solo son de lectura, pero sí hay unas preguntitas que vamos a contestar, que por eso es que no les dejé actividad extra, porque tienen que contestar esas preguntitas en el cuaderno, ¿verdad? El elefante y la gatita. Y aquí hay una historia sobre lo que es el elefante y la gatita. Obviamente, como estamos hablando sobre lo que es la lectura, la narración, entonces hoy nos van a venir muchas actividades de estas. Abajo aparece esta serie de preguntas, aparecen 5, ¿verdad? ¿Cómo crees que habrá continuado la historia? Estas preguntitas son de la lectura, o sea, ustedes tienen que leer y luego sacar una reflexión de eso y así mismo que vamos a responder estas preguntas. ¿Crees que puede haber amistad entre un elefante y una gata? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Crees que fue una historia imaginaria o real? En las historias más que todo se utiliza lo que es la personificación, que es cuando en cierta narración, cuento, leyenda, moraleja, más que todo en las moralejas es que utilizamos lo que es la personificación, donde hablan los animales. Eso se le conoce como personificación, cuando hablan los animales o cuando hay un diálogo establecido entre animales, pero obviamente sabemos que no es real. Narra esta historia a alguien que no la haya leído, inventa un final. Ustedes pueden crearle aquí un final a esta historia, un final porque la gata sufrió un accidente, no terminó la historia, entonces ustedes pueden terminar esa historia con un final imaginario, el que ustedes creen que puede ser. Consigue un libro de animales y de los otros, busca la historia y lee al final para que conozcas cómo terminó realmente. Bueno, en el internet hay muchas historias sobre los animales que han sido héroes, que se han ayudado unos con otros. Pero esta número 5 no la vamos a hacer, ¿verdad? No la vamos a hacer. Vamos a pasar la página 94 porque hay otras preguntitas extras. Aquí hay una actividad donde hay un diálogo en estos niños que es narrar, dice, quiere decir contar algo real o imaginario. Como la historia que nos contó el profesor del elefante y la gatita, bueno, narrar es esto, narrar es contar algo que sea real o imaginario, ¿verdad? Eso es todo lo que es la ciencia de una narración. Claro que en la narración hay muchos principios y hay muchas características también de cómo podemos hacer una narración. Acuérdense que toda narración tiene su inicio, su desarrollo y su final, ¿verdad? Esos son los tres elementos por lo que una narración está constituida. Observa las viñetas de abajo y escribe lo que crees que sucede en cada una. Ponle un título a la historia. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Aquí vamos a poner, en estas 2 rayitas que están aquí, vamos a poner lo que es el título de la historia, ¿verdad? Y aquí en esta otra línea vamos a escribir los personajes que nosotros vamos a ponerle nombre, porque aquí nos está diciendo que nosotros creemos la historia. Entonces ustedes le van a dar un nombre a estos personajes
Y aquí van a escribir cada uno de los sucesos. Por ejemplo, érase una vez o cierto día, Tomás tenía deseos de comerse una manzana, pero tenía miedo porque el árbol no era de la casa de él, sino que era la de su vecino, pero su amigo Tomás lo ayudó a subir y etcétera. Ustedes ahí pueden ser creativos con su historia, con su narración y escribirle ahí en esas líneas. Si no les cabe, no se preocupen, pueden hacerlo abajito de la línea. No importa si se salen de la línea, ustedes, lo importante es que puedan expresarse al momento de desarrollar esa historia. 95. Aquí tenemos lo que les dije, ¿verdad? Lo que les dije, los elementos, y aquí tenemos la estructura de la narración, ¿verdad? Aquí tenemos los elementos, que también es la acción, los personajes, los principales. Vaya, miren, los personajes están constituidos por los principales y por los secundarios. ¿Y cuáles son los principales? Son los protagonistas y los antagonistas. Aquí este es un mapa conceptual donde ustedes van a ver lo que son los elementos de una narración. Estos elementos son sumamente importantes y no olvidar que toda narración está constituida de principio, desarrollo y final. Pero estos son elementos sumamente importantes. Miren, aquí está. Es la estructura que les estaba comentando. El título, ¿verdad? Obviamente que tiene que llevar título. Introducción, que es como el inicio. El nudo y el desenlace, que también se le conoce como el resultado final. Es recomendable que lo puedan leer. Está muy bonito el mapa conceptual, donde está todo muy ordenado. No les digo que lo copien en el cuaderno porque sé que lo tienen aquí, pero de este mapa conceptual voy a sacar algo para el examen, entonces es importante que también lo puedan estudiar. Dice, después de haber leído cuáles son los elementos principales de la narración, relee lo que narraste para la historia de las viñetas de la página anterior. O sea, esta página, ¿ve? Estas son las viñetas las que vamos nosotros a leer, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. De la página anterior, ¿qué elementos no identificas en ese relato? Por ejemplo, digamos que yo no le haya puesto el protagonista y el antagonista, o quizás no le haya puesto los personajes. Entonces ahí lo voy a escribir aquí a la par. ¿Qué fue lo que usted no identificó? O si vio que no había un final en la historia o no encontró el título. O sea, ahí puede escribir lo que no le puso a la historia. Piensa qué modificarías en tu narración. Una vez reconociendo qué elementos no hemos puesto, porque tienen que leer bien este mapa conceptual, cómo va desarrollada una narración y qué es lo que tiene, cuáles son los elementos y su estructura. Una vez revisamos que en la página anterior no hemos puesto todo. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir aquí cómo la modificaríamos. Le agregaría yo el antagonista, el protagonista, o quizás le hubiera puesto el desenlace, ¿por qué no le puse eso? O no le puse la solución, no le puse el final, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver aquí, hay otra narración donde dicen los 6 ciegos y el elefante. No olviden leerlo y si encuentran alguna palabra que ustedes no conocen,
También es recomendable que la puedan subrayar y que busquen su significado, porque así es como nosotros agregamos más vocabulario a nuestro lenguaje, ¿verdad? Y una vez leyendo esto, vamos a responder también las preguntitas que están aquí. ¿Quiénes son los personajes y qué función cumplen en la narración, verdad? Ustedes ahí pueden poner, digamos, los personajes son esas preguntas que están así, como esta, son en el cuaderno. Se escriben en el cuaderno porque no hay suficiente espacio aquí. Entonces, como les iba diciendo, usted puede poner ahí Tomás, Eric, Diego, no sé. Bueno, aquí voy a buscar algunos personajes a la carrerita. Vaya, tenemos aquí 6 hombres, son personajes, ciegos también. El elefante también es un personaje. Vaya, entonces esos son los personajes. Yo sé que hay más. Vaya, ahora, ¿qué función cumple el elefante? Digamos, el elefante en la historia es el protagonista, podemos decir. Y digamos que los 6 hombres eran los antagonistas. Eso es lo que nosotros vamos a poner ahí en nuestra pregunta. ¿Cuál era el tema de discusión del grupo de amigos? Tienen que leer, ¿verdad? Para saber el tema de discusión de ellos. ¿Cómo terminó el cuento? Ustedes ahí van a dar su conclusión de cómo terminó. Si los hombres se discutieron, si encontraron solución, si estaban equivocados. Bueno, ¿qué puedes aprender de lo que le pasó a este grupo de amigos? Aquí viene la moraleja. ¿Qué enseñanza nos dejó esta narración? Y por último, escribe en tu carpeta otro final para el cuento. ¿Cómo te gustaría que termine este incidente entre amigos? Ten en cuenta los consejos que encontrarás en la siguiente página. Bueno, para eso tendríamos que ver los consejos de la página 97, pero si no los pueden ver, pues yo no tengo un libro como el que ustedes están trabajando, por eso es que no tengo todas las páginas. Pero dice ahí, ¿cómo te gustaría que termine este incidente? Ustedes ahí van a agregarle un final, el final que ustedes hubieran querido para esa historia. Ustedes, por ejemplo, hubieran querido que el elefante fuera mejor tratado o que ellos se pusieran de acuerdo, que aceptaran sus errores. Bueno, entonces ustedes ahí van a ver cómo les gustaría que terminara ese final. Y si ustedes pueden ver los consejos que están en la siguiente página, sería mejor, ¿verdad? Si hay alguna duda con respecto a las páginas, escríbanme y yo con gusto voy a contestar.